formalmente a Armando, a quien va a moderar el conversatorio es Rubén Bravo. Armando es Cañari, ha hecho estudios de lengua y literatura, maestro normalista también. Bienvenido a los compañeros de Quillón que diga eso. Es maestro normalista, tiene licenciatura en la Universidad Técnica Particular de Loja, también en la Universidad de Cuenca en el programa de Lingüística Andina y Educación Bilingüe. Hizo su maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar y su doctorado en la Universidad de Pittsburgh. Actualmente es profesor en la Universidad de Wisconsin, siempre muy cercano, trabajando sobre las problemáticas de los pueblos indígenas, alguien que no solo piensa, sino siente en las tripas los procesos del movimiento indígena. Entonces es un verdadero gusto, placer, honor para la Universidad Politécnica Salesiana tenerlo aquí. Rubén Bravo va a ser el moderador de la sesión. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. En primer lugar quisiera saludar muy cordialmente a Armando, que nos acompaña el día de hoy. Se le olvidó a Fernando decir que Armando fue nuestro compañero aquí en la Salesiana, fue docente de la Salesiana hace algunos años atrás. También fue estudiante. Y también fue estudiante de la Salesiana. Entonces es un placer realmente tener a Armando. Hace mucho tiempo que lo conocemos y conocemos también su trayectoria. Respecto al tema que nos trae el día de hoy sobre la interculturalidad, toda la problemática de los pueblos indígenas que vive el continente, para la Universidad Salesiana este tema de interculturalidad que ha constituido prácticamente uno de los ejes fundamentales de sus preocupaciones académicas. No podía ser de otra manera, puesto que los salesianos han estado vinculados históricamente a los movimientos indígenas y obviamente eso se expresa en la estructura misma de la universidad. Tenemos una carrera de educación internacional, se está abriendo una cátedra con la UNESCO sobre ese tema de interculturalidad por los indígenas. En la carrera de antropología, uno de los ejes centrales de su propuesta académica es la interculturalidad. Y la universidad tiene una gran producción de textos sobre este tema que se pueden encontrar en la editorial Aviala. Así es que en ese marco de preocupación permanente de la universidad por el tema de la interculturalidad, contamos hoy con la presencia de Armando, al cual nuevamente digo que es un placer tenerlo aquí. Así es que le un aplauso por la visita de Armando a esta universidad también. Entonces vamos a comenzar, Armando, la forma como vamos a trabajar es que Armando va a hacer una exposición y luego vamos a recoger las preguntas de ustedes para hacer, digamos, el diálogo de tal forma que nos permita ir luego sacando algunas conclusiones que nos puedan orientar en nuestra práctica académica. Muchas gracias. ¿Es este micrófono o grabadora? No, eso es otro. Grabadora. Es grabadora. Grabadora. Bueno, quisiera empezar agradeciendo a Fernando, a Sebastián, que son de la iniciativa de armar este conversatorio con ustedes, ¿no? Y pues quisiera agradecer pues, a las autoridades, a los colegas y pues claro también a todos ustedes por venir a este conversatorio. Para mí es muy emotivo este evento, ¿no? Porque no solo por el hecho de estar en mi país, ¿no? Que ya es mucho, pues sobre todo cuando uno tiene una experiencia de migrante muy internalizado y vive pues todo lo que significa ser un migrante. Y especialmente pues con esta universidad donde tengo buenos amigos
y amigos que hicieron posible ese recorrido que me ha tocado caminar desde mi comunidad a la Universidad de Wisconsin. Decía a Jorge, ¿no? Él capaz que ni siquiera se acuerda de qué es lo que hizo él conmigo, pero fue muy importante lo que él hizo conmigo cuando yo estaba en maestría, al ofrecerme un trabajo en esta universidad, cuando yo me estaba poniendo la camisa en esa universidad, pues, sin becas, sin salarios, sin ninguna cosa, ¿no? Y él me ofreció un trabajo aquí, pues, en unas condiciones que, ¿para qué les cuento, no? Pero logré sobrevivir y, bueno, pues eso hizo posible que yo siga esa maestría, ¿no? Y pues, con Rubén éramos un equipo de trabajo en el área de comunicación, pues, de tantas cosas que vivimos y cosas, algunas cosas muy confesables. Bueno, entonces, bueno, gracias por todo esto, ¿no? Y bueno, entonces, como ya dije, el punto de vista, pues, que está, digamos, en esta, la mirada, pues, en las cosas que voy a decir, tienen que ver mucho, pues, con ese viaje, ¿no? con vivir afuera, con la experiencia de mirar y vivir desde afuera los eventos que suceden en nuestro país. Intencionalmente, pues, he puesto estas dos palabras, el plurinacionalismo y el interculturalismo, con esos ismos al final, ¿no? Que yo sé que esos ismos no tienen mucho prestigio en la academia, ¿cierto? Se habla de historicismo, de modernismo, de posmodernismo, etc. Y yo creo que de esta manera, pues, yo quiero transmitir, digamos, desde el comienzo, pues, una cierta, quiero transmitir el proceso de vaciamiento de sentido que han sufrido estos dos conceptos a lo largo de estas 2 o 3 décadas que aparecieron, pues, en la esfera pública, en la discusión académica. Recuerdo que hace años, a inicios de los 80, cuando nos movilizamos en estos grandes levantamientos y todo, pues hablar de plurinacionalidad era como un cuco político. Todo el mundo tenía temor, pues, de solo basta ver los editoriales de los periódicos para ver cómo y qué es lo que pensaba sobre todo, pues, los sectores de élite conservadores en nuestro país. La interculturalidad un poco menos, pero igual, pues, era un concepto no bien visto. En este momento, pues, hay como un proceso de banalización de estos conceptos, se han vuelto conceptos administrativos y sin fuerza política, ya muy bien incorporados, pues, en los discursos políticos, y puede ser usado por un abanico amplio de líderes políticos y de líneas ideológicas. Entonces, pues, el punto de partida es un cierto malestar, podríamos decir, en la interculturalidad, para parodiar un poco, pues, esta expresión de Roy, ¿no? Este malestar en la... En ese sentido, pues, yo no voy a dar nada hecho, ¿no? Y bueno, pues el esfuerzo es porque logremos algunos elementos para repensar o para relanzar estos conceptos, y es más, incluso para discutir sobre su viabilidad política o no en este tiempo de globalización, cuando tenemos un horizonte político bastante incierto, donde las utopías que animaron, pues, las movilizaciones en las que se asentaron estos conceptos, pues, han perdido fuerza, ¿no? Ya, entonces voy a presentar, pues, unas imágenes. Vamos a partir de un concepto, ¿cierto? De Paulo Virgo, que me gusta mucho, que dice: la memoria no es histórica en virtud del contenido particular de este político social de los recuerdos, sino por el contrario, en cuanto a facultad que distingue la existencia de lo singular. Y sigue, ¿cierto? Las estructuras y procedimientos de esta facultad procuran, en efecto, una vía de acceso a la historicidad de la experiencia, de cualquier experiencia, de la experiencia en general. A partir de esta concepción de la memoria, pues, voy a presentar una serie de imágenes que, pues, sirvan de pretexto para reflexionar sobre la idea de plurinacionalidad
y la interculturalidad. Entonces, pues siguiendo la idea de Vino, pues estoy llamando recuerdos del presente, ¿no? Tenemos allí pues una imagen impresionante de la movilización del levantamiento de 1990. ¿Qué nos dicen estas imágenes, dentro de esa posibilidad de mejorar la experiencia y como recuerdos del presente, ¿no? Que mirados en perspectiva histórica, pues todavía es parte de la experiencia de muchas personas, ¿no? Nosotros podemos ver ahí pues como diríamos, una participación masiva de personas pues, que sirvieron de soporte para lanzar el concepto político de la plurinacionalidad en el contexto de esta movilización del 90. Pero ¿qué más representan esas personas que están ahí? Ya pues, son cuerpos, ¿no es cierto? Son cuerpos oprimidos, cuerpos movilizados, cuerpos indignados, pero también cuerpos con expectativas y que estaban animados por una gran utopía: transformar el orden de cosas de la sociedad en la que vivimos. En ese contexto, pues hay como una explosión, ¿no? de los discursos, de las propuestas políticas indígenas, dentro de ellos, pues de la idea de plurinacionalidad, y sobre todo, yo diría, mirando retrospectivamente, una explosión de la dignidad indígena. Estamos peleando por una dignidad indígena, por el respeto, que hay mucho racismo en los contextos concretos de esa época. Si les contara algunas cosas, inclusive después del levantamiento de 1990, ¿no? No nos querían servir la comida en los restaurantes, cuando venimos para acá, siempre daban una bolsita, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, pues, esa movilización, pues no es solo un montón de gente, ahí nos dio un montón de gente con una experiencia social, con una experiencia histórica y llena de expectativas, de propuestas locales y todo, pues que es otra cosa que hemos olvidado, ¿no? Siempre pues nos atrincheramos en el concepto de plurinacionalidad y cosas así, pero cuando se daban esas movilizaciones había agendas locales que tenían que ver con cosas mucho más concretas de la vida cotidiana, contra las alcabalas, contra no sé, los abusos del teniente, cosas así, no habían agendas locales. Entonces, vamos a introducir otro concepto, un concepto un poco artesanal de lo plurinacional, ¿no? Para que ir a ningún autor, ninguna cosa, sino más o menos pues, recogiendo las memorias de lo que se pensaba en ese momento pues, como la plurinacionalidad, ¿cierto? La plurinacionalidad pues, era un concepto que presumía la existencia de comunidades políticas, cada una articulada sobre elementos o bases de cohesión específicas, la lengua, la cultura, las tradiciones, la ley, la historia, ¿ya? Y diferentes en relación a las otras. Ya pues hablemos del quichua, del shuar, de los mestizos, de los sáchil, etc., ¿cierto? Pero que dependían de una estructura política y de gobierno que articulaba pues estas de una manera pues jerárquicamente subordinada, ¿no? A todas estas comunidades políticas que estaban adentro. Bueno, 10 años más tarde de la primera movilización, pues tenemos esta irrupción, ¿no es cierto? Esta irrupción sobre la que podemos reflexionar mucho, pero pues es un intento como de acceder al poder, ¿no es cierto? A un Estado que no había cambiado mucho pues, en una década. Ya pues un intento fallido, digamos, de voluntad de poder, que pues, puede permitir hablar cosas en contra y en favor. Años más tarde, ¿no es cierto? 10 años o más tarde, tenemos estas otras imágenes que nos introducen en la idea del territorio, ¿no? Territorio vinculado al concepto de la plurinacionalidad. Se supone pues que los amazónicos tenían pues un concepto más claro de territorio que en la sierra. Estos son territorios shuar, utilizados, habitados ancestralmente, y bueno, pues dentro de la perspectiva de lo plurinacional, que ya era parte del orden constitucional, tenemos estas imágenes, ¿no? que como que destruyen el concepto de territorialidad pues como base de la idea de la plurinacionalidad, ¿ya? Y tenemos estas otras imágenes.
2018 de 2019, ahorita mismo, ¿no? ¿Qué nos dicen estas imágenes? O sea, como para pensar la idea de plurinacionalidad. ¿Qué nos dicen estas imágenes? O sea, pues tenemos una chica indígena pateando el tablero ahora mismo en más de un sentido. Está buscando incursionar en un territorio totalmente masculino. Es una mujer joven, y no solo eso, sino también es una mujer indígena formada en la Universidad de Oxford en una carrera de ingeniería comercial, ¿ya? ¿Cómo será que hay alguna articulación orgánica, digamos, entre las dinámicas que están detrás de este proceso que la chica vivió y su interés de incursionar en la Federación Ecuatoriana de Fútbol? ¿Qué nos dice sobre la idea de interculturalidad y sobre todo de plurinacionalidad? Pues, detrás de este nombre, ¿no es cierto?, hay toda una trayectoria, hay pues de fuerzas económicas, dinámicas económicas locales. Allá en Ambato, pues hay un equipo de fútbol y pues vinculado con la experiencia de esta chica. ¿Qué nos dice eso pues para pensar la plurinacionalidad? Bueno, por otro lado tenemos esto pues así pues del interés de Carlos Pérez, presidente de Coronari, pues en funciones, candidato a prefecto provincial de la SUAY. Entonces, con una pata adentro pues en el discurso de la plurinacionalidad, por otro lado pues buscando un espacio de poder dentro de la estructura del Estado. ¿Qué nos dicen estas cosas, ¿no? ¿Qué tipo de tensiones plantea esto para entender estos conceptos? Y tenemos aquí pues un salto a otro fenómeno que es parte de nuestra experiencia y sobre todo en el sur. Esta es una comunidad en la SUAY. Ustedes pueden ver el paisaje habitacional, pues las casitas en medio de unas comunidades, unas mansiones enormes, y allá tienen una muestra, una casa muy bonita, pues en el campo. Esta es la comunidad de Quilloa. Acá abajo vean ustedes cómo está cambiando pues todo el paisaje comunitario con esas enormes mansiones que hay allí. ¿Y dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? O sea, la que construye estas casas, pues están aquí, ¿sí? Ahora mismo pues hay un gran evento, el próximo sábado hay un gran evento en Nueva York. ¿Y quién está organizando pues este gran evento en Nueva York? Pues la Confederación de Organizaciones y Nacionalidades del Ecuador en Estados Unidos, ¿ya? Y bueno, pues todas esas imágenes que podemos ver, un montón de cosas, la reinvención de la cultura, de un nexo de pertenencia, de imaginarse como parte de una comunidad imaginada, pero en otro contexto, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva a plantearnos algunas cosas, o sea, cuestionar la idea de comunidad, porque, ¿no es cierto? Hasta no hace mucho, pues, especialmente en sectores antropológicos, la gente quería poner cercos en las comunidades para que no salga la gente y mantenga la cultura. Pues, esta gente ha salido y muy lejos y en otro contexto, con otra lengua y con otras cosas, pues, tienen, como diríamos, tratan de mantener vivo la cultura, ¿no? Pues, esto sucede en Chicago, hay una organización de cañaris y todo, pues, que practican el carnaval, todas las fiestas locales, pero en Chicago. ¿Qué nos dice esto sobre la interculturalidad? Cuando pues aquí se ha institucionalizado cosas como en las organizaciones, ¿no? Como pedir avales, oiga, traigan los avales de la comunidad, de la parroquia, del cantón, no sé qué. Y esto está dentro de esta perspectiva, está dentro del radar de las organizaciones, pues lo que está pasando acá. Cuentan estos compañeros como bases de la organización. ¿Y qué implica eso pues en términos de pensar la plurinacionalidad, pero en una dimensión transnacional? En términos de pensar la interculturalidad, pero ya no pues entre nosotros, sino afuera, o sea, el reto de construir interculturalidad afuera, pero pensándonos al mismo tiempo siendo parte de una comunidad local que es nuestra referencia, ¿sí? Y bueno, pues, y hay otro elemento, ahí mismo, vean, este es un chat de ayer, están así pues en el apuro de organizar cosas, y dice, bueno, pues están organizando comisiones, bla, 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 y una de las comisiones es para hacerse cargo de la ceremonia ritual en Nueva York.
o sea, muy sintonizados con lo que está pasando aquí. Yo recuerdo pues, que esas movilizaciones de los 90 no se hacían ceremonias. ¿Desde cuándo se empiezan a hacer ceremonias? ¿Y qué tiene que ver esto con el concepto de interculturalidad, de suma causa y de la plurinacionalidad y todo, ¿no? ¿Qué significa todo eso? ¿Ya? Y ahí tenemos pues, las ceremonias, ¿no? Pues que ahora nos faltan en todo evento académico, político, qué sé yo, de las organizaciones, ¿no? Pero esto mismo está pasando también y pues es algo imprescindible en ese afuera, digamos, en ese afuera cultural, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ¿qué nos dicen, no? Para pensar, pues, estos conceptos ya más de una perspectiva global, que ya no se enmarca dentro ni siquiera del territorio nacional, menos todavía de las comunidades, de los territorios de los pueblos que han sido, pues, que han sido invadidos, que han sido ocupados, que han sido desplazados, ¿no? Pero al mismo tiempo la gente, pues, dejó sus territorios y está, pues, como creando espacios acá, ¿no? Como procesos de reterritorialización, porque siempre hay un espacio, ¿no? Donde ejercen, digamos, la cultura. Bueno, pues y esta organización pues hace esas cosas, pero también pues interpela al Estado para conseguir apoyo pues para temas que son completamente diferentes de lo que sucede en Ecuador. No quieren apoyo para promoción cultural, para asistencia pues a familias migrantes que están en dificultades, etcétera, etcétera. Son totalmente otras cosas. Bueno, desde estas imágenes pues demos un salto así rápido a el concepto de la plurinacionalidad. Digamos, un poco pues haciendo una analogía o una relación con esa idea de las naciones dentro de otras naciones que pues tienen una larga trayectoria histórica en el contexto norteamericano, o sea, de tradición colonial anglo, ¿ya? Y bueno, pues este mapita muestra pues como esas islas de cultura, ¿no es cierto? Esas islas de historias, de saberes, de lenguas, etcétera, en Canadá. Y ese otro libro, ese es el libro de Lorien, ¿no? Lorien, que asume, digamos, este concepto de las naciones dentro, ¿ya? Cada pueblo dentro de ese marco grande que es Canadá, y lo mismo podemos decir de Norteamérica, y también en el caso nuestro, ¿no es cierto?, de cómo este concepto de naciones dentro se ha encarnado en el concepto de interculturalidad, digamos, sí, de la interculturalidad y sobre todo de la plurinacionalidad. Nosotros soñamos en algún momento, ¿no?, que aquí íbamos a construir como una forma de organización política con comunidades políticas equitativas, ¿no?, que se reparten o se distribuyen la representación política y el poder político, ¿ya? Y no estábamos pensando, creo, al comienzo, pues, en naciones dentro, ¿no?, para, pues, de seguir dependiendo de una gran nación, pues, que era la que realmente gobierna, manda, toma las decisiones. Pero es este concepto, yo creo, que se ha encarnado pues, en la idea de plurinacionalidad. Tenemos aquí pues América Latina y cada uno de los colores pues representa pues territorios lingüísticos y también pues pueblos indígenas, siempre dentro de una estructura espacial y podemos entender política, social, cultural, macro que está siempre circundando pues esos territorios específicos que son pues nuestras naciones, digamos así. Y en contraste con esto, pues voy a hablar un poco del mapuche, ¿no? Estuve unas 2 semanas antes de venir acá, fines de noviembre, pues en mapuche, y bueno, tuvimos unas discusiones fuertes con ellos porque, bueno, en esa tensión permanente que tienen con el Estado, pues ellos están tomando el modelo de la plurinacionalidad propuesta por Bolivia y Ecuador, ¿ya? Y bueno, las discusiones era porque simplemente yo les decía que tienen que pensar mejor estas cosas y vamos a ver por qué. Bueno, entonces, ellos tienen pues una conciencia nacionalista mucho más fuerte que la que hemos tenido nosotros. ¿Sí? Esa es la territorialidad, o sea, la nación mapuche y pues el deseo que ellos tienen de construir un Estado-nación mapuche, recuperando los territorios de Chile y Argentina, de toda esa zona verde que es zona mapuche.
¿ya? Esa ha sido la reivindicación histórica de ellos, ¿no? La reivindicación política, pero pues ha sido tanta la presión desde el Estado chileno sobre todo, ¿no? Que pues en este rato están buscando cómo negociar una estructura de poder pues dentro del Estado chileno. Ya, pero entonces tenemos esas dos propuestas. Los mapuche no quieren ser una nación dentro, ellos quieren ser una nación en sí misma. En cambio acá pues tenemos ese concepto de las naciones dentro. Y ahí está nuestro caso. O sea, pues yo creo que hay que tomar con mucho cuidado. Nosotros tenemos una historia cartográfica de unos mapas así como parecen rudimentarios, pero que en términos políticos son mucho más aceptables, digamos, en la perspectiva indígena, porque hay espacios abiertos. Pero poco a poco, pues, las representaciones cartográficas de los pueblos indígenas han ido evolucionando hasta ubicaciones casi milimétricas, ¿no? Hay un mapa que hizo el CODEPE hace años, y ahí pues casi pueden ubicar a nivel de comunidad dónde están ubicados las comunidades indígenas, las familias indígenas, bueno, pues supuestamente con el propósito de atender las necesidades de las familias indígenas en la comunidad. A mí me parece muy peligroso esa cosa. O sea, ¿por qué? Entre otras cosas porque se rompe el continuum territorial, ¿no es cierto?, que hace posible pues pensar una territorialidad propia. Se rompe ese concepto de continuum, ¿no?, territorial, pues, y nos hace y debilita la posibilidad de pensarnos como una comunidad política más allá de nuestra propia comunidad física, ¿no es cierto? La comunidad X, la comunidad Y somos quichuas, pero si se rompe el continuum territorial nos empezamos a pensar comunidades separadas, no nos une nada pues, en términos políticos hasta nos empezamos a pelear, ¿ya? Entonces, bueno, aquí solo les traigo este mapa para mostrar cómo se representan esas islas del futuro, ¿cierto? A ver, ya, entonces, para repensar estas cosas, pues yo creo que hay que pensar la representación cartográfica en términos políticos. ¿Y a qué implica esto? Y sobre todo, después que irrumpe, digamos, los pueblos indígenas en la esfera pública, en la esfera política y todo, entonces hay como un proceso de reflexión sobre todos estos procesos, ¿no? Desde las ciencias sociales, desde las humanidades, etc. Y es impresionante cómo las ciencias sociales ayudan, digamos, pues, a acotar territorialmente las demandas de los pueblos indígenas. Esto es una cosa un poco compleja, ¿no? No puedo desarrollar mucho aquí, pero uno puede explorar, digamos, esta correlación entre la cartografía y su relación orgánica con las ciencias sociales y con una tradición histórica que nosotros conocemos, que son las reducciones del orden colonial que se reproducen pues, en muchos países, la expansión liberal de fines del siglo XIX, inicios del XX, pero es como esa misma lógica de reducciones, ¿ya? Las reducciones, o sea, de acotar territorialmente, culturalmente a los pueblos indígenas. Y entonces, en ese sentido, yo pienso que las ciencias sociales jugaron un papel no solo descriptivo, ¿no es cierto?, sino un papel normativo en ese proceso de creación de lo étnico como narrativa, pero también como territorializaciones acotadas, ¿sí? Entonces tenemos estas representaciones ahí, y claro, entonces ahora sí pueden ustedes pensar la cultura, pensar su cultura, sus fiestas, sus tradiciones, sus saberes, su lengua, pueden ejercer dentro de esos territorios. Pero más allá de eso, no pueden. ¿Qué ganamos en ese sentido? Pues, de facto, veníamos haciendo esa misma cosa, o sea, como sin reconocimiento constitucional, esos territorios eran pues donde nuestras culturas, nuestras lenguas tenían soberanía. ¿Ya? Entonces, pues no hemos ganado mucho cuando la ley, bueno, reconoció algo que veníamos haciendo, pero al mismo tiempo nos limita. ¿No es cierto? Es un tiempo de migraciones del campo a la ciudad, cuando los chicos se van a estudiar en la ciudad, y si hay migraciones internacionales y todo. Y bueno, ¿qué pasa cuando los jóvenes, por ejemplo, o las familias o las comunidades son urbanizadas? Salen de ese contexto. Para pensar la interculturalidad, esto es muy importante, ¿no? Porque
es en ese, como diríamos, es a partir de esa representación física, territorial e imaginaria que se piensa la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Pues es el puente que tienen que atravesar los pueblos indígenas hacia la cultura nacional y sobre todo lo universal, pues que es una cosa, un concepto que tiene mucho prestigio. No es que hay que aprender la ciencia universal, los saberes universales, y por eso pues siempre se piensa la interculturalidad como el camino de los indígenas hacia lo universal. ¿Qué es lo que están planteando? En el fondo, ¿no es cierto?, sin decir que nuestras culturas no tienen dimensión universal. Por eso la universalidad está más allá de nuestro límite cultural. No tenemos universalidad. Ya entonces, pues, bueno, pues somos los pueblos testimonio, que dice Darcy Ribeiro, ¿no es cierto? Tenemos que practicar la minga, porque es nuestra tradición, es el saber ancestral, cosas así, pero nunca nos permiten pensar que, por ejemplo, esa institución, que la minga tiene una institución compleja, con componentes económicos, culturales, rituales, sociales, etc., puede ser llevado y ofrecido más allá de esas fronteras culturales. ¿Ya? Y pues, es así, no se practica nomás su minga ahí, pues, ¿no?, en su territorio y afuera, ¿no? Afuera está la universalidad que ustedes tienen que aprender, ¿sí? Bueno, entonces, hay ese tipo de problemas, ¿no es cierto? Hay que avanzar porque si no, ya mismo me corta acá perdón. El tiempo siempre es una dificultad. Bueno, entonces, tenemos estos procesos, ¿no es cierto? Unas ideas sobre el multiculturalismo. Pensemos de ese multiculturalismo de la manera como se piensa como naciones dentro, ¿no es cierto? Las naciones dentro y la construcción nacional. Entonces aquí pues un texto de Slavoj Žižek un poco me inspiró estas cosas, ¿no? Traduciendo, digamos, al discurso político nuestro. Él dice, pues hay como diríamos, la forma universal del Estado-Nación experimenta dos movimientos opuestos. Yo he añadido ahí, pues, en el siglo XX para pensar nuestro contexto, ¿no? Aquel de la modernidad y de la posmodernidad. Ya, entonces, pues, a partir de esa reflexión anterior, pues entramos un poco a esas dinámicas de construcción nacional. Entonces, él dice que en la modernidad, ya, el Estado-Nación es constituido a través de un proceso de nacionalización de las etnicidades. Entonces, pues ustedes saben, toda esa etapa indigenista, ¿no?, donde pues, la cuestión fundamental pues, es qué hacer con los indios dentro de cada uno de los países. Y bueno, yo creo que todo pues, esa formación discursiva multidisciplinaria que es el indigenismo está buscando responder esa pregunta. ¿Pero qué? ¿Cuál es la función, digamos, de esa respuesta? ¿No es cierto? Es nacionalizar las etnicidades. ¿Qué es lo que se repetía? Proteger a la nación de los indios, decía Pío Jaramillo Alvarado en los años 20, 30. O en el Perú, Mariátegui que decía hay que nacionalizar el Perú, integrando a los indios a la comunidad nacional. ¿Qué es eso, la comunidad nacional? ¿Quiénes eran en la comunidad nacional si las comunidades, los pueblos indígenas no estaban ahí? ¿No es cierto? ¿Ya? En la posmodernidad, en cambio, pues se da un proceso al revés, un proceso inverso. Y esto es la etnización de lo nacional. O sea, pues, el reconocimiento de la plurietnicidad en todos los países que tienen pues, significativas poblaciones indígenas. ¿Ya? Es lo que, entonces, tenemos ahí, ¿no es cierto? Bueno, un poco se repite esta cosa, pero entonces, en ese primer movimiento, ¿no es cierto? Digamos, todo el siglo XX, que hay pues como diríamos, una fuerza estatal, nacionalista, ¿no es cierto? Hay un proceso, hay un doble proceso, ¿no es cierto?, que llaman pues, de identificación primaria y otra secundaria. Y tenemos que hay una identificación primaria, pues, donde el sujeto está inmerso en una comunidad particular en la que nació. Los Quichua, los Shuar, los Táchila, los Aguac, etc. Ahí está esa identificación primaria. ¿Qué implica, pues, en ese contexto el proceso de nacionalización? Implica, pues, que esa identificación primaria debe ser abandonada, ¿no es cierto? Esa pertenencia a una comunidad orgánica primordial, o sea, de nuestros pueblos, ¿no es cierto? Tienen que ser abandonadas, tienen que ser destruidas, se tienen que romper esos vínculos. ¿Con qué finalidad? Para
construir un individuo autónomo perteneciente a una comunidad nacional. O sea, ¿ya? Y pues Bolívar llama pues a esa comunidad nacional con un soporte cívico, no sé qué, pues, etnicidad ficticia. O sea, por eso no el ecuatoriano, la comunidad de ecuatorianos, ¿ya? Ese es el proceso pues que se da pues a través del indigenismo, de las políticas culturales, del mestizaje, etcétera, ¿no? Procesar, digamos, todas estas diferencias en favor de la creación de una comunidad homogénea o de una etnicidad ficticia. ¿Ya? Y pues, por los años 70, 80 se debilita ese discurso, ¿no es cierto? El discurso del mestizaje, hay una emergencia fuerte de las organizaciones indígenas y todo, y entonces pues hay un contexto ideológico, filosófico general que es la posmodernidad, donde hay como una explosión, ¿no? O sea, pues explota las metas narrativas nacionales y todo, y hay un contexto favorable para la emergencia de grupos, de colectivos pequeños. Entonces, ¿qué hay ahí? Una búsqueda renovada o una reconstrucción de raíces étnicas primordiales. Y pues eso favorece la emergencia pues, de los pueblos indígenas, de un debilitamiento del discurso nacional, de ese proceso de nacionalización de lo étnico, y entonces pues los estados negocian con las movilizaciones y las demandas indígenas, y hay un proceso de reconocimiento de las diversidades dentro del estado, ¿cierto? Estrechamente vinculados con la expansión del mercado neoliberal. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos con todas esas ideas, ¿no es cierto? Repensar la naturaleza del estado. ¿Qué demonios es el Estado? No sé, pues yo he estado revisando algunos textos últimos sobre esta idea de plurinacionalidad, ¿no? Y yo no veo, pues, como diríamos, una problematización teórica fuerte, dura, profunda, pues, a conceptos que necesitan ser cuestionados y problematizados dentro de la comprensión del Estado plurinacional. Uno de esos conceptos es la soberanía, ¿cierto? O sea, bueno, primero, ¿qué mismo es el Estado? ¿Qué cosa es el Estado? Por definición, el Estado permite alguna dispersión del poder, o el Estado, pues, implica en sí mismo, pues, digamos, la identidad del Estado es el monopolio del poder. De todo lo que yo conozco sobre esto, pues, digamos, la idea, digamos, que lleva, pues, a la definición del Estado tiene que ver, pues, con la concentración absoluta del poder. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la dispersión del poder, siguiendo a Siebeck y cosas así, pues eso es como algo ilusorio, porque el Estado no va a ceder, pues, de su naturaleza, ¿cierto? Y bueno, uno de los conceptos que sostiene, digamos, ese monopolio absoluto del poder y que hace imposible la dispersión del poder es la soberanía. Nosotros hablamos de autodeterminación, hablamos de autonomía y todas esas cosas, pero esos conceptos siempre tienen que pasar por un cuestionamiento de la soberanía, ¿no es cierto? De la soberanía como algo absoluto, como el ejercicio del poder absoluto, ¿no es cierto? Entonces, no sé si es posible hablar como de un pluralismo de soberanías o cosas así, o simplemente pues el Estado no nos sirve como marco de organización política de comunidades políticas diferenciadas. La autodeterminación, igual, ¿no es cierto?, supone, digamos, un cuestionamiento de la naturaleza del Estado y de su concepto fundamental, la soberanía. La autonomía, de igual manera, la territorialidad, ¿no es cierto? Nosotros vemos que levantamos la idea de territorialidad, Sarayaku, pues, tiene un territorio definido y lo defiende y todo. Entonces, pero hay una fragilidad, digamos, dentro del poder absoluto que tiene el Estado y la soberanía absoluta sobre ese territorio, pues, como parte del Estado nacional. La legalidad, ¿no es cierto? La legalidad, pues, es otra cosa importante, ¿no? Todo digamos, la legalidad como esa materialidad concreta de las leyes, pero también como el universo narrativo, pues, que organiza, pues, la convivencia cotidiana en la sociedad. Las instituciones, igual, entonces, a mí me gusta citar esta idea, ¿no?, de Genevieve Joy, una filósofa australiana, ¿no?, y que es muy importante un poco para pensar el peso de las instituciones
el peso de las instituciones y los legados coloniales. ¿No es cierto? Estamos pensando descentrar el poder, hacer interculturalidad, tener múltiples centros, etc. Pero esas cosas pasan por un cuestionamiento de la carga cultural que tienen las instituciones. ¿Ya? Entonces, bueno, y en la vida cotidiana, pues uno cuestiona, ¿no? El régimen colonial, la violencia colonial, etc., ¿no? Y muchas personas con las que uno habla cotidianamente dicen, no, es que yo qué tengo que ver con Pizarro o con Benalcázar, no, esto es tan lejos, no, o lo que han hecho nuestros abuelos. Pues no. Genevieve Joy dice esto, es decir, las diferencias entre una comunidad o un estado y las siguientes son creadas por las diferentes maneras en que cada una se gobierna, se conduce e imagina a sí misma. Las maneras peculiares en las cuales las comunidades se gobiernan, las instituciones, ¿no es cierto?, conducen e imaginan a sí mismas como arraigadas en las instituciones que sirven para conectar una generación de una comunidad con sus predecesores, así como también con sus sucesores, asegurando así la continuidad de su identidad. ¿Qué identidad? ¿No es cierto? Una identidad dominante de élite que no reconoce, que está organizado sobre bases racistas, sobre esquemas de percepción, de representación, que son no empáticas con alguien que representa, digamos, lo otro, cosas así, ¿no? Entonces, pues, es importante cuestionar la estructura de las instituciones, la parte cultural en la que se asientan las instituciones del Estado. Bueno, no sé cómo vamos a ver. Ya, entonces, vamos a darnos algo, ¿no es cierto? Entonces, un poco para decir algunas cosas sobre interculturalidad. ¿Ya? Entonces, repensar la interculturalidad. Ahorita, interculturalidad, pues, es algo menos de lo que se decía antes, ¿no es cierto? Pues, todo el mundo, pues, hemos tenido a flor de labio. ¿Qué es la interculturalidad? Pues el diálogo. ¿Ya? Y ahora, pues, yo escucho el eslogan así muy difundido entre las élites intelectuales de las organizaciones: vamos a construir el Estado plurinacional. Demonios, ¿cómo? ¿Ya? No sabemos cómo, sobre todo, pues, si pensamos en todo ese contexto, ¿no? de movimientos centrífugos y pocos movimientos centrípetos, digamos, que buscan reorganizar la comunidad política, mantener los lazos de pertenencia, etc., ¿no? Vemos más bien movimientos centrífugos, están saliendo del centro de las comunidades, etc., ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo construimos el Estado plurinacional? Bien, entonces, necesitamos, bueno, tradicionalmente se piensa en interculturalidad de una dimensión cognoscitiva. Conocer al otro se dice. ¿Qué es la interculturalidad? Conocer al otro, conocer a los otros. Y claro, eso es bueno, ¿no es cierto? Pero es una arma de doble filo. Porque en ese caso, pues, la interculturalidad se practica, pues, desde la llegada de Colón, estas tierras, solo para hablar, pues, de nosotros, ¿no? Pero todo el mundo, pues, siempre ha habido de sus viajes, ¿no? Heródoto hablando de los otros, en sus libros y todo, ¿no es cierto? Pero entonces, conocer al otro. Todas las crónicas, las relaciones coloniales, los documentos que se han escrito son escritos sobre el otro. Son textos interculturales, sirvieron, pues, a la construcción de sociedades equitativas, de respeto cultural. No es cierto? Entonces, siendo, pues, la más antigua y necesaria, pues, la dimensión cognoscitiva, pues, no es suficiente. Tenemos que trascender esta dimensión cognitivista de la interculturalidad para darle otra dimensión, ¿cierto? Entonces, igual tomando de Genevieve Joy, tanto esta filósofa, y bueno, pues muchísimas mujeres que han hecho teoría, pues, en el feminismo, son completamente útiles para pensar nuestras relaciones. Pues ella, en un contexto distinto, pues, introduce esta idea de lo afectivo, ¿cierto? Lo afectivo es la producción de afectividad, de simpatía mutua, no solo de respeto y tolerancia. ¿Ya? Yo vivo en los Estados Unidos algunos años, pues ya puedo entender de una manera espacial, territorial, la idea del multiculturalismo. Ciudades con barrios distintos, el barrio italiano. Yo vivía en un barrio italiano en Pittsburgh, y bueno, pues ahí uno encuentra familias italianas conversando en italiano, la tienda italiana, peluqueros italianos, etcétera, todo concentrado en este mismo barrio.
Por allá pues está el barrio polaco, por acá está el barrio afro, y acá están los barrios de élites de los blancos. Y esa es, digamos, la base empírica para pensar la multiculturalidad. Pues nosotros no vivimos así, nosotros estamos más mezcladitos y todas esas cosas. Entonces, esta dimensión, o sea, pues el respeto y la tolerancia no es suficiente porque no estamos separados, estamos más cercanos. Necesitamos desarrollar esta otra dimensión de la interculturalidad, la producción de la comunidad. Hay toda una perspectiva en esto, ¿no? Como una cosa, digamos, hasta un poco hasta biologista, como estamos viendo en el curso que estoy diciendo ahora mismo, ¿no? Que ¿cómo diríamos? Pues hay una empatía pues en la persona que tiene pues un componente psicológico, porque pues en este pues ejercicio, ¿cierto?, de empatía hay una proyección del sí mismo, o sea, yo simpatizo con alguien porque en esa empatía hay una proyección de mi ser, ¿cierto? Eso para la valoración de las personas, de los objetos, de todo. Entonces, se necesita pensar esto, ¿no? Para desarrollar esta dimensión vis a vis con la parte cognitiva. Conozco, pero para simpatizar con ustedes, para entenderles, para cosas así, ¿sí? Y ahí viene el otro concepto, que es esa dimensión imaginaria, ¿ya? Dimensión imaginaria, pues, que es esa actitud que abre la mente a un horizonte infinito de aprendizajes a partir de la conciencia de que la cultura de uno no es completa, ¿ya? Y entonces, pues, es ahí en esa conciencia, digamos, que se desarrolla pues la empatía, pues, que es la base del apego, ¿cierto? Y bueno, pues, y que hay otras formas y concepciones de dignidad humana, de representación del mundo de las cosas, de las relaciones sociales, de las formas de convivencia, etc. Entonces, pues, hay que romper esas dicotomías de nosotros y los otros, ¿no? Con esto termino. ¿Ya? En nosotros, ¿no es cierto? En nosotros hay siempre un punto de partida erróneo cuando entendemos nuestras culturas. Yo creo que en estos últimos años se ha enfatizado esa tendencia en nuestro contexto, ¿no? En pensar, digamos, como lo nuestro como superior, especialmente pues en los ámbitos indígenas. Este Occidente es egoísta, individualista, egoísta, etcétera, etcétera. Y nosotros pues somos comunitarios, convivenciales, complementarios, somos la cultura del diálogo. Pero cuando vamos a las comunidades, pues estamos hechos pedazos, se ha metido el capital, hay una competencia encarnizada por acumular riqueza, por levantar sobre los otros, cosas así. Entonces, no podemos seguir pensándonos así. Siempre es nosotros, siempre implica a los otros y estamos pues condenados a los puntos, ¿no es cierto? Y entonces, pues, pero entonces pues hay esa dicotomía, ¿no? Nosotros, los occidentales y ellos, y eso tiene una tradición acá, pues, ¿no? Entonces nos ponían en el mismo saco a todos los indígenas, shuar, quichuas, sáchilas, y estos indios van a crear una nación aparte. Yo me decía, ¿cómo? Pues no, si los shuar se pueden llevar más con los mestizos que con los quichuas. ¿Ya? Hay tensiones culturales, políticas muy fuertes. O sea, estamos organizados en una organización que cobija a todos por situaciones de subordinación política, esas cosas. Pero obviamente, o sea, no es difícil entender que somos culturas diferentes, que tenemos visiones políticas diferentes, experiencias históricas diferentes, y cómo vamos nosotros a crear una nación aparte. Entonces, cuando se parte de esas dicotomías, estamos asumiendo un otro falso, porque, o sea, pues, si ponemos en ese otro a los shuar, a los quichua y todos, pues, y que, no sé, pues, tienen estas características, estamos partiendo, pues, estamos construyendo ese otro como un otro falso, porque ese otro, pues, es heterogéneo, es diverso, tiene, pues, aspiraciones, expectativas contradictorias y todo, ¿sí? Entonces no funciona esa dicotomía porque es una dicotomía falsa, y estas dicotomías funcionan en espejo, ¿no es cierto? Entonces yo veo como otros y bueno, pues ellos, no, pues ahí entre ellos que estarán planeando, ¿no?
pero esos de ellos también ven a nosotros con los mismos ojos, o sea, como un occidental malo por naturaleza, todos son malos, ¿no es cierto? Entonces, pues no podemos construir, digamos, esto que estamos buscando, interculturalidad, basada pues en el conocimiento, la reactividad y la imaginación. Entonces, necesitamos pues repensar todas estas cosas. Tengo ahí pues ahí pues escalas de interculturalidad, ¿no es cierto? Pues ¿cómo pensar la interculturalidad? Tampoco pues es una cuestión de bloques, ¿no es cierto? O sea, generales, necesitamos pensar pues esto como prácticas cotidianas basadas en los 3 principios que les he mencionado, en el aula, pues para tomar la educación, ¿no? La institución, la comunidad, y luego pues en un nivel distinto pues tenemos la región, digamos en la Amazonía, pues hay múltiples nacionalidades, lenguas y todo, por cierto, hay comunidades afro grandes, y luego pues en una escala más grande tenemos el país, ¿no es cierto? Hay una pluralidad indígena entre nosotros mismos, ¿no? Hay una pluralidad, y pues luego las comunidades de mestizos, de afroecuatorianos, de montubios, etc. Entonces hay distintas escalas para pensar la interculturalidad. Y luego viene pues lo regional, ¿no? América Latina y por fin el mundo, ¿no es cierto? Es un mundo global que de alguna manera nos conocemos por medios, por estas cosas, ¿no? Por eso pues alguien bien dijo que vivimos un mundo de etnografías generalizadas. Pero pues hay que precisar estas cosas, ¿no? Porque no hay el encuentro corporal, ¿no es cierto? El encuentro corporal, los cuerpos que sienten, los cuerpos que simpatizan, los cuerpos que comparten, los cuerpos que conviven, que es fundamental en este caso. Bueno, entonces, ideas para pensar, ¿no es cierto? La interculturalidad es primera cosa, ¿no? En nuestro contexto, yo creo que hay que pensar que la interculturalidad no es pues, una cuestión de indios, como se piensa, no es cosa de indios, ¿no? A nosotros no nos interpela esa cosa. La interculturalidad es una condición del mundo contemporáneo. De esto se habla pues en todas partes, ¿no? O sea, el diálogo de civilizaciones, decía pues, el gobierno de Zapatero, ¿no? Y es pues el mismo concepto, o sea, buscar formas de entendimiento entre bloques geoculturales del mundo, ¿ya? Las olas migratorias que están pues viviendo en grandes metrópolis como nuestros compañeros de Nueva York, crearon la CONAIE en el US, pues también pues, están en otra dimensión, ya no estamos dentro del territorio nacional. Implica multidimensionalidades y posicionalidades diferentes que colocan a la interculturalidad en un campo complejo de discusión, más allá de las dualidades, ¿no es cierto? Pues hay una multiplicidad de cosas, de dimensiones que hay que pensar. Pues la interculturalidad invoca zonas de contacto, de comprensión y de aprendizaje, ya otra vez pues recurriendo a estos principios que había señalado antes, de lo cognitivo, afectivo e imaginario. Ya bueno, pues ya no he dicho nada sobre la vida, pero esta es una institución muy bonita que puede ser extendida. La interculturalidad se debe pensar en las dimensiones ya de lo cognitivo y todo eso, ¿no? Amerita pensar en diferentes escalas, pues, y no se puede avanzar la construcción de una sociedad intercultural sin asumir las responsabilidades con el pasado, ¿no es cierto? Sobre todo pues para ciertos sectores que tienen pues, una posición de privilegio lograda pues a través de una posición que viene pues de los legados coloniales, ¿no es cierto? Y que están pues encarnadas en el orden institucional del Estado. Bueno, esto pues a breves rasgos, pues no como para conversar, digamos, decir algunas cosas que ya pues mejor para el diálogo, ¿sí? Muchas gracias, Armando. Entonces vamos a dar inicio al diálogo. Quisiera informarles que vamos a tener 3 minutos para hacer alguna pregunta. Les rogamos que sean muy concretos en las preguntas que ustedes hagan, porque tenemos realmente muy poco tiempo. Y si alguien quiere hacer, digamos, algún aporte, algo que se haya planteado, posiblemente desarrollar algún punto, le vamos a dar 2 minutos más, 5 minutos, no más. Entonces, comencemos. Buenas tardes, Armando. Yo soy Ileana Soto. Yo quería preguntar por qué no se ha abordado dentro de la concepción de interculturalidad la dimensión
que en Bolivia llaman intraculturalidad, es decir, el conocimiento, la conciencia sobre sí mismos, tanto en el plano individual como en el plano comunitario, colectivo. A mí me parece imprescindible ese primer paso hacia el relacionamiento con otros, con los otros o con los que no se identifican como yo. Me parece importante el conocimiento, reconocimiento y aceptación de la identidad propia, que, como digo, algunos le llaman intraculturalidad. Bueno, varias cosas no tocaron, esa es una de las cosas que no toqué, pero sí es importante, ¿no? Que, bueno, para hablar de Inter, pues hay una condición previa que pues, tiene que existir, digamos, esos polos que hacen posible el Inter, ¿cierto? ¿No? Si tenemos un polo debilitado, pues de franca dispersión y cosas así, pero de debilitamiento, como es mi sensación en el caso nuestro, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pues de qué interculturalidad podemos hablar, ¿sí? Por eso les decía, bueno, pues, cómo pensamos este fenómeno de la chica candidata a presidir la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? Pues, ¿cómo pensamos eso? ¿No? De asimilación, de ganar espacio, ¿qué está detrás? ¿No? Y a mí no se me ocurre, ¿no? Pero yo creo que hay que prestar atención a este proceso, ¿ya? Y bueno, pues ahorita sí, pues es necesario, ¿no? Es necesario, pues, como debemos expresarse, pues las potencialidades propias, la conciencia de sí mismo, los sentidos de pertenencia, pues yo creo que pues hace falta mucho pensar, ¿no? Porque precisamente pues con esta avalancha, digamos, de lógicas del mercado que están entrando en las comunidades, pues este proceso de autorreflexión es necesario. Yo aprovechando que está usted aquí y tengo una inquietud bien grande, justo la primera parte que usted habló sobre los cambios que hay ahora en las comunidades indígenas, que estoy viendo, hay una debilidad en cuanto a reconocerse como indígenas, más que debilidad, es una negación. Si no quiero acordarme de ese pasado, hay mucho de eso ahí. Y entonces, ¿cómo vamos a impulsar una cosa intercultural si no, primero, no hay una valoración por parte de los mestizos de la cultura andina? En el caso de los andinos estoy hablando. Y segundo, no sirve de nada en el mercado ser indígena si no voy a tener trabajo, y eso es lo que dicen. Si yo no voy a tener un buen trabajo, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve enseñar a los niños el quichua si esto no me va a habilitar para entrar a una super universidad o por lo menos a dar un buen examen en la Universidad Central? Entonces, es una devaluación por parte de la misma comunidad. ¿En qué contexto posicionamos lo de la interculturalidad? Por eso me pareció súper interesante lo que usted dijo al inicio, o sea, plantear esos problemas que son para la antropología. Yo creo que deberíamos bueno, cuando me dicen eso en las comunidades, bueno, cada vez que yo vengo, yo camino mucho en las comunidades, una forma de mantenerse enchufado, ¿no? Que sí me cuentan mis colegas profesores que están pasando por acá y todo, sí. Así que los veranos que paso acá todo el tiempo, camino en las comunidades y me dicen exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces yo me digo, oye, uno nunca sabe los caminos de la vida, ¿cierto? Yo ahora pues enseño lengua y cultura quichua en la Universidad de Wisconsin. Yo nunca pensé que terminaría haciendo una cosa así, y todo, ¿no? Pero esto es como el centro de todo, porque eso es lo que me gusta, ¿no? Y tengo que hacer una campaña en la universidad para tener estudiantes, ¿no? Yo no sé si pues es una proyección de nostalgia, de cosas allá, pero eso es lo que hago, o sea, ya, claro, entonces yo les digo a mis compañeros, pues, también quieren aprender inglés, quieren aprender tecnología, ¿no? Es que ese es el futuro. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Completamente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es cuando la gente mira esto en términos dicotómicos, o como dilema, ¿no? O sea, tomo el quichua o el inglés. Pues las dos cosas son
son importantes, ¿no es cierto? Y si podemos, o busquemos los mecanismos de cómo pues abrir esa otra puerta a los chicos, ¿sí? Pero no veamos en términos dicotómicos, ¿no? Que pertenece al pasado y otro al futuro. No, uno puede tener un futuro con el quichua, así como en mi caso, ¿no es cierto? Y bueno, pues uno puede llegar más pronto a la empresa a través del quichua, ¿ya? Porque hay muchas estructuras paralelas, ¿no? Entre el inglés y el quichua, pues, y eso es muy bueno, y sabemos dos lenguas, podemos aprender la tercera de mejor manera, porque tenemos más elementos comparativos y la mente se suaviza. Pero sí es verdad pues, que eso hay en las comunidades y se necesitan procesos, lo que yo llamo de politización de las comunidades. No en el sentido de ser militantes del movimiento X, sino en el sentido de ser militantes de nuestras propias lenguas y de nuestras propias culturas. Hace años pues hablábamos sin que nadie presione, espontáneamente pues hablábamos quichua. En las comunidades, ¿no? Cuando no había tele, no había carreteras, no había disputas estatales fregando la vida en las comunidades, pues la gente salía de la comunidad cada quincena, hacía compras y vuelve, y la comunidad, pues el quichua tenía soberanía absoluta, hegemonía. Ahora no, pues ahora ya uno no sabe si uno puede llamar, pues habla la lengua materna o habla la lengua de la tele, ¿no es cierto? Con trabajo etnográfico que yo he hecho en comunidad, pues he visto pues que muchas familias, los niños chiquitos que están en la casa, se quedan jugando en la cama y viendo los Teletubbies, algo así. Mientras la mamacita da de comer a los borregos, a los chanchos, a las gallinas. Hay estos niños chiquitos, menores de 5 años viendo la tele. Y están aprendiendo a hablar español, que no es la lengua de la madre. Entonces, los padres, especialmente los padres jóvenes, pues no, yo les digo que no hablan ni quichua a sus hijos. Y sí hablamos, pero no sé por qué los niños prefieren hablar en español, entienden el quichua, pero siempre responden en español. Bueno, pues tienen la tele ahí, que tiene mucha mayor influencia sobre ¿cierto? Entonces, ¿cómo transformamos ese entorno, digamos, cultural, lingüístico, simbólico para nuestro país? Y bueno, pues entonces volviendo, y hay que volver pues a esta idea de politización, ¿cierto? Durante muchos años pues este concepto de lo político fue casi prohibitivo, un concepto que causó temor en las comunidades, hablar de política. Pero bueno, yo pienso que necesitamos esa politización en el sentido pues, de que la gente hable intencionalmente pues con una actitud de mantenimiento del orgullo personal y de mantenimiento de la gente. Y eso pues, bueno, ahí tienen una responsabilidad las organizaciones y las personas que trabajamos en este ámbito de la lengua de las culturas. Yo quería un poco colocar el tema de qué pasa con los mestizos y con la educación del mestizo, porque bien lo ha señalado usted, la interculturalidad no pensada para los indígenas, sino como íntegra. Y en esta polarización, ¿cuáles son sus procesos? Porque eso es en el Ecuador, creo que una de las identidades más profundas, la misma identidad del mestizo que es todo eso, y por otro lado la relación con lo indígena y las necesidades de valorar desde central afectiva, que usted presenta en ese momento, la cultura del otro, no como polarización, sino como complementariedad. Pero en las prácticas educativas, en el currículo mismo, en los sistemas escolares, eso es prácticamente muy difícil y en la práctica es muy folclórico. Entonces, esas otras reflexiones que son sumamente pragmáticas pero necesarias, también creo yo que hay que colocarlo, ¿no? Para poder lograr tener posibilidad de poder al menos convivir y valorar, no sé. Claro. Bueno, sí, pues hace falta trabajar en esta otra orilla. Esta orilla, pues, ¿cómo diríamos las posibilidades de encuentro, ¿no? O sea, espacios de reflexión, como diríamos, sin necesariamente tener un público indígena, ¿no? Espacios diferentes, ¿ya? Espacios de aprendizaje, por ejemplo, ¿no?
Conozco en algunas instituciones que sí, aunque tienen pues, relaciones con las comunidades que quieren aprender quichua. Sí, en Cañar, por ejemplo, gente de la prefectura hace años, ¿no? Quería que enseñen, pero yo creo que ahí fallamos también nosotros, porque cuando los mestizos quieren aprender quichua, dicen, no, es que van a aprender para dominar. Entonces, se dilató las cosas, pero nunca se hizo ese curso, ¿no? Y bueno, pues hay el riesgo ciertamente de que domina cosas así, pero si solo trabajamos del lado conocimiento. Por eso hay un gran reto a la imaginación para trabajar estas otras dimensiones afectiva y imaginativa. Cuando enseñamos la lengua, pues también tenemos que trabajar estas cosas, ¿no? Porque hay que suavizar la sensibilidad, mostrar que acá pues hay un ámbito interesante de aprendizaje, porque pues, permite la convivencia, etcétera, ¿cierto? Entonces, pero sí, hace falta ese trabajo, ¿no? En las universidades pues hace falta trabajar en el ámbito cultural. No hay políticas, ¿no? O sea, todo este tiempo que hemos tenido un mando, digamos así, casi vertical de las instituciones, digamos, de CES y de estas instituciones sobre las universidades, no ha habido una sola línea que diga, oigan, las universidades nos vamos a poner juntos por trabajos de desarrollo de trabajos en este ámbito. Ya, políticas, ¿no? Políticas que, más que de obligación, de incentivos, ¿no? De incentivos, o sea, vamos a poner dinero, el Estado va a poner más dinero, si desarrollan, pues, qué sé yo, un currículum comprometido con el ámbito intercultural, ¿cierto? Y bueno, pues la consecuencia es que seguimos organizando eventos, ¿no? En la UNAE, por ejemplo, cuando se creó la UNAE, pues yo veía algunas de las primeras versiones del proyecto y pues había todo un marco teórico, inclusivo, abierto y todo, ¿no? Pero cuando se crean las carreras, pues seguía siendo la carrera de educación intercultural bilingüe un ámbito cerrado con todas estas cosas, bueno, pues donde se enseñaba la interculturalidad, estas cosas, pero no en las otras cosas. Y no hay una materia que se llame interculturalidad o un tipo de educación que promueva, digamos, los encuentros, no hay. ¿Ya? Y bueno, pues necesitamos trabajar pues, en ese otro lado, ¿no? Mucho. Y ahora más todavía, ¿no? Que, miren, los medios, por ejemplo, tienen una influencia enorme en las comunidades. Hace algunos años, pues había como una frontera, digamos así, entre la cultura urbana y la cultura rural. No podía pues, establecer ciertas características, ¿cierto? Pero ahora es muy difícil, o sea, hay una frontera muy difusa. Y bueno, pues, ¿qué pasa ahí, no? O sea, pues tenemos vías de acceso que facilitan la movilización de la gente, ¿cierto? Así rápido, toman el carro, ya están en Cuenca, ya están en Tabalo, en Ibarra, qué sé yo. Y tenemos sobre todo la presencia de la tele en las comunidades. Entonces, pues la tele son varias cosas, o sea, una penetración ya del español con todo su prestigio simbólico vinculado a toda la industria cultural, digamos, ¿no? De la música, de los videos, de las novelas, de las películas y todas esas cosas pues, que ven los chicos en la comunidad, las familias y todo, ¿no? Y claro, entonces entra la lengua, pero también entran valores culturales, ¿ya? Entonces hay una serie muy popular, ¿no? La Rosa de Guadalupe. Era la Rosa de Guadalupe, ¿cierto? Entonces resulta que pues eso veían en mi casa, en Wisconsin, veía a mi madre acá en Cuenca y veían amigos por acá por Tabalo, simultáneamente, tiempo de, sí, ¿no? Y claro, entonces mi madre ya tiene mi altar al lado de la Virgen de la Nube, pues a la morenita. Influencia cultural, ¿cierto? Y bueno, pues comenzando por ahí, hay mucha influencia cultural. Entonces, ya no hay, pues, o sea, las culturas rurales, indígenas, aisladas en la comunidad, ¿no? Y por eso mismo, pues, necesitamos trabajar en los medios. En los medios, ¿cierto? O sea, aquí ahí la ley obliga a que trabajen en interculturalidad. Ok, pero ¿qué ven ustedes en la prensa escrita y todo eso? Seguimos encontrando los mismos contenidos de hace años. No solo tenemos que ver la revista esta Kipus,
de Amigallala, y vamos a ver que en los 70 pues había una prensa que publicaba cosas sobre temas indígenas. Esas mismas cosas pues siguen haciendo los medios, pero ahora obligados por la ley. Pero es eso la interculturalidad, o sea, presentar la fiesta X de Coracal en la comunidad indígena. La interculturalidad es sinónimo de indígena. No estamos trabajando en relaciones, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo es eso? Oiga, hay que pensar. ¿Qué imágenes presentamos? ¿Cómo narramos esa imagen, ¿no? Para mostrar relaciones, no pues contenidos indígenas como siempre se ha hecho. Entonces hay un gran reto de trabajar en esos medios pues, que son los que entran con mucho prestigio en nuestras comunidades. Igual en términos de lengua, ¿no es cierto? Antes este famoso lingüista pues estableció un procedimiento de recuperación de lengua, ¿no es cierto? Que vamos a reunir unos 2 hablantes y este hablante enseña a los jóvenes, después un grupo más grande y pues el último escalón era los medios. Pero ahora no, capaz que tenemos que empezar por los medios, porque esa es la atmósfera cultural, simbólica, prestigiosa que rodea pues, a nuestras comunidades, a nuestros hablantes, a nuestro mundo. Se llama, ya no funciona ese esquema, ¿no? Entonces tenemos que pensar esas cosas. A ver, compañeros. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por este evento. En segundo lugar, todo lo que Armando dijo, pero ¿qué es lo que quería la cultura occidental? Eso está logrando, ¿sí? Eso está haciendo, porque para eso fue diseñado y lo está haciendo. Para contrarrestar esto, políticamente se luchó que las constituciones consideren la lengua y la cultura de los indígenas o culturas ancestrales. Está hecho, está escrito. Como alguien dijo anteriormente, solo está escrito, en la práctica no existe. Entonces, para que haya esto que entra a la práctica, ¿qué es lo que hace falta en el Ecuador? Es la política lingüística. No tenemos para esto. Todavía vivimos con una política lingüística única, ¿sí? No tenemos una política lingüística para, como dice la Constitución, para un Estado pluricultural, plurilingüe. No lo tenemos. Seguimos con lo anterior, ¿no? Y para poder salir de esto, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesita la sociedad ecuatoriana? Es de descolonizar. Tiene que existir la descolonización cultural, descolonización lingüística, descolonización política. Solo así podemos salir de lo que Armando está viendo, unos problemas grandes. Solo así podemos salir. De lo contrario, de lo que se planteó los élites intelectuales anteriormente, está logrando. ¿Qué es lo que se quería? Que la cultura sea única. Eso se está logrando. Porque las lenguas ancestrales no están desarrollando, están disminuyendo los hablantes. Se está logrando esto. Entonces hay que trabajar contra viento, contra la corriente. Entonces ese trabajo es difícil y duro, pero no imposible si es que habla de la interculturalidad. Interculturalidad es una cosa de convivir entre las varias culturas. Ni eso lo podemos hacer. No podemos convivir. Porque no podemos convivir igualitariamente. Porque nosotros estamos descolonizados culturalmente, lingüísticamente. Pues no podemos vivir eso. Entonces hay que trabajar por eso. Lo que en la actualidad está trabajando bastante es en Bolivia esto. En el Ecuador se han hecho algunos eventos, algunos trabajos, pero de ahí no se ha pasado. Eso significa que en el Ecuador hay que trabajar. Por ejemplo, las universidades, antes en las universidades se enseñaban las lenguas ancestrales. Ahora no existen.
las universidades y ahora ya no se preocupan de las lenguas ancestrales. Antes había, yo me acuerdo en Ambato, en la Universidad Técnica de Ambato, había profesores de la lengua quichua enseñando, y eso era balizado para que puedan graduarse los estudiantes. Hoy no existe eso. Ahora tienen que aprender obligadamente inglés. Es el único idioma que tienen que saber para que puedan graduarse. Pues no hay otras opciones. Claro que hay otras opciones de lenguas, pero alemán, el italiano, el chino, el japonés, pero el quichua, las lenguas ancestrales no existen. Muchas gracias. Estoy diciendo que con todo el aporte que se ha dado aquí con todos nosotros, los problemas de que finalmente las universidades no tienen el mismo quichua como parte de su malla, etcétera, de formas que los niños no quieren hablar quichua, etcétera. Entonces, ¿cuál es su evaluación? Estoy preguntando respecto a la interculturalidad en el marco de la construcción del Estado plurinacional en esta última década. ¿Qué ha pasado desde 2011? Porque partiendo de que hemos tenido el alcance oficial de que el Estado es plurinacional e intercultural. Sí, entonces, a mí me gustaría saber de temas, sobre todo de educación y de temas de reflexión. La primera cosa, sobre la pregunta del compañero, ¿cómo contrarrestar el peso de los occidentales? Miren, nosotros batallamos con tantas movilizaciones, tanto esfuerzo, tantas energías gastadas para lograr incorporar la idea de la plurinacionalidad a la Constitución. Entonces, en el 98 conseguimos el rito y en el 2008 conseguimos bastante. Esa Constitución del 2008 pues, es un poema de la las leyes derivadas igual, ¿no es cierto? La ley de educación o la ley orgánica de educación y cultural, ¿no es cierto? O sea, pues, imagínense la cantidad de expectativas que generó. Y cuando uno va a los contenidos, pues uno encuentra lenguas, saberes ancestrales, cultura, toda ya no pues restringida a un artículo, a un capítulo como era antes. Pero bueno, el efecto ha sido contrario, ¿cierto? En primer lugar, con nosotros mismos. O sea, nosotros logramos que se reconozca la plurinacionalidad, el lingüismo y todas esas cosas y todo quedó ahí. O sea, ya no es una cosa que está en nosotros, sino una cosa que está en la Constitución. ¿Ya? ¿Cómo contrarrestar estas cosas? Pues yo creo que tenemos que cambiar de switch. O sea, a mí me parece interesante la experiencia del zapatismo. El zapatismo no se esforzó por introducir la interculturalidad ni menos la plurinacionalidad en la Constitución, y ellos apostaron por los territorios autónomos, los municipios autónomos. ¿Por qué es interesante esto, compas? Por dos cosas. Porque primero, en las autonomías, pues, los propios zapatistas se plantean retos personales y comunitarios. O sea, nosotros, ¿qué somos capaces de hacer? Nosotros mismos, ¿no es cierto? Y segundo, pues, esos esfuerzos están por fuera del Estado. No dependemos del Estado, pues, de la concepción, o sea, pues, de las decisiones, de las expectativas, de las cosas que nosotros queremos hacer. Lo que pase con nuestra lengua, con nuestra cultura, eso depende de nosotros, no de la Constitución. Pero nosotros, ¿no? Agotamos la cosa en la Constitución, y en el nivel comunitario, pues, el problema del mantenimiento de las lenguas es cosa de la escuela. No es que en la escuela no enseñan la lengua, que se está perdiendo. ¿Qué con nosotros? Rimashu mashkuna, wasi kupi, wawa kunawa, mashkunawa, taita kunawa. Rimashu katishu. Eso es lo que tenemos que hacer para contrarrestar, ¿no es cierto? O sea, porque si solo esperamos que la escuela
que la escuela pues enseñe quichua y si no se pierde. No, no, es que el quichua existió tantos siglos sin escuela, compañero. ¿Y dónde se reproducía el quichua? Pues clandestino, discriminado, oprimido, perseguido y todo, pero se reprodujo en las familias. Cuando nosotros hablamos la lengua de las comunidades, de nuestras familias, nuestros hijos han aprendido de nosotros, no de la escuela. ¿No es cierto? Entonces, esa cosa pues hay que hacer, pues, y yo creo que más allá, digamos, de la plurinacionalidad, necesitamos pensar, pues, digamos, qué fortalezas tenemos en las comunidades, nosotros, independientemente de las cosas que haga el Estado. ¿Sí? La política lingüística no es solo una cosa que tiene que ver con el Estado, pues. La decisión nuestra de hablar el quichua a nuestros hijos, esa es la mejor política lingüística. No es cosa del Estado, no es cosa de leyes, porque las políticas lingüísticas son políticas explícitas y políticas implícitas, ¿no es cierto? Entonces nosotros no necesitamos teorizar sobre esto, solo necesitamos hablar, o sea, lo que siempre hicieron nuestros abuelos, nuestros padres y todo, pues que son la razón por las cuales nosotros hablamos quichua, ¿no es cierto? Entonces pensemos en esas posibilidades de qué hacer nosotros mismos en la comunidad, reflexionar sobre lo que está pasando nosotros mismos y ver qué cosas podemos hacer desde nuestros espacios, ya con todo el entorno adverso, todo lo que tenemos, pero qué podemos hacer nosotros, especialmente pues y cómo desde esas decisiones buscamos cambiar el contexto cultural, simbólico, instrumental, funcional y todo. ¿Cuál es el compromiso de las universidades en esto? Claro, o sea, las universidades, como yo les decía, las instituciones son la sede del colonialismo. Y hay que decir, las universidades son una de esas instituciones pues, que han estado comprometidas con el proceso de asesinato de saberes indígenas, persiguiendo los saberes, discriminando, negando, pues, o sea, digamos a partir del conocimiento científico. Las universidades tienen esa responsabilidad. Tenemos un nuevo contexto constitucional desde el 98, 2008. ¿Cuál es el compromiso de la universidad pues, con ese nuevo contexto constitucional? Pues no, que no es opcional, es mandatorio. ¿Qué están haciendo las instituciones? Ciertamente, ¿no? Pues, sé que en algunas universidades que había la cátedra de quichua, ya no existe. Ahora todo dominando el inglés, oye, sí, por supuesto, hay que aprender inglés, sí, alemán y todo, pero eso no es contradictorio pues con aprender nuestras propias lenguas, no es contradictorio, ¿no es cierto? Entonces pues hay una enorme responsabilidad de las universidades pues, en términos de generar un proceso de transición, ¿no es cierto?, de un momento, digamos, de compromiso con la perpetuación del colonialismo pues, hacia una universidad postcolonial que se compromete pues, con las culturas, con los saberes, con las lenguas de la sociedad pues, a la que se deben las universidades, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, eso en el nivel superior. ¿Sí? ¿Qué ha pasado pues, en la última década? Pues hemos ganado una constitución que es un poema a la diversidad, a las lenguas, a los saberes, todas estas cosas. ¿Sí? Como dice Silvia Rivera, pues la palabra en contextos de colonialidad sirve para encubrir la realidad. Y eso es lo que ha pasado. ¿Sí? Hemos tenido pues, una década de alabanza retórica de todo pues, la diversidad cultural, pero en la práctica absolutamente nada. En el sistema educativo en general pues, no se ha hecho nada. Las pequeñas cosas que se hizo pues, en educación primaria y secundaria, como la producción de materiales educativos en quichua, pues, y en otras lenguas pues, se dio de baja en 2009, 2010. Desde entonces no se produjo más que 2 o 3 cartillas que son una porquería absoluta, yo no sé quién hizo, pero sin ningún criterio pedagógico, nada, son unas cosas que asustan a los niños, libros para segundo grado que tienen todo el texto lleno de la plana de la página llena de texto, con unos dibujos feos, etc. Y sin ninguna progresión, sin ningún criterio pedagógico. Y pues,
Tenemos el sistema de educación intercultural asimilado dentro de un sistema administrativo, regionalizado y distritalizado, y pues lo único que queda de la educación bilingüe es la vieja jurisdicción de educación bilingüe hasta ahora. O sea, pues las escuelitas que se declararon bilingües al inicio de los 90, esas mismas escuelitas son ahora escuelas de educación bilingüe, nominalmente, legalmente, formalmente, pero pues en muchas escuelas ya no hay profesores bilingües porque ha sido adaptado el cambio y no hay ninguna política de ingreso al magisterio de profesores pues, de acuerdo a las necesidades del bilingüismo de las escuelitas. Los institutos pedagógicos interculturales se cerraron en 2012, 2013, desde entonces no hay un semillero de profesores bilingües y pues hay que agradecer a la Universidad Salesiana pues, que tiene el único programa de licenciatura en educación intercultural bilingüe y no existe más, ¿no es cierto? Pero es insuficiente para satisfacer la demanda de profesores si estuviera realmente educación bilingüe. Entonces, ¿cómo se hace educación bilingüe? Sin materiales educativos, libros de texto, sin profesores, sin formación docente, sin capacitación y pues, entonces, pues, un cuento, ¿no es cierto? Y bueno, pues, tenemos el reto en este momento, pues, no solo de recuperar la educación bilingüe, eso mismo discurso, no, recuperado, que ha estado secuestrado, no, o sea, no solo eso, nosotros tenemos que reinventar la educación bilingüe en este momento, pues, para este momento y para el futuro, porque tenemos un contexto, hemos descrito el contexto, un contexto absolutamente diferente a lo que era pues fines de los años 80, 90. Tenemos otro contexto, completamente diferente, otros problemas, otras expectativas, otro contexto cultural, etc. Y necesitamos repensar en ese contexto nuestro sistema educativo. No es suficiente pues que tengamos ahí administradores indígenas, no, ese no es el punto es que debemos tener un currículum, debemos tener un sistema de formación docente, debemos tener equipos especializados para producir materiales educativos, pero no solo eso, quieren producir materiales educativos, pero de calidad en lenguas, ahora con enseñanza en lenguas, pues, por todos lados, pues es una enseñanza basada en gramática. Entonces, por ahí veo que están especializando a los profesores de servicio en lingüística, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa pi? Significa en, ¿qué significa manta? De. No, o sea, con eso no logramos nada, estamos matando la lengua, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos redefinir los procesos de capacitación, los programas de capacitación, pues que incluyan el monitoreo, pero también pues, hay que ser gente que sepa de qué está hablando en la capacitación, ¿no es cierto? Entonces, pues hay muchísimo que trabajar para reconstruir la educación bilingüe, pero con una perspectiva y entendiendo pues, el contexto que tenemos en este momento. Vamos a dar paso a dos preguntas. Estamos sobre el tiempo, les vamos a ser muy puntuales. Armando, quería preguntarte de la presentación que, a ver, ahí hay un problema para mí, es un nudo crítico y muy objetivo, es el tema de clase. Es decir, en la presentación, bueno, no has hablado sobre eso, entonces, de hecho, me gustaría que se aborde eso, pero para mí el problema de clase, sí, eso está unido al tema que tú ya decías de pensar la naturaleza del Estado. En realidad, digamos, a mí me parece que el tema de análisis pasa por la relación capital, el trabajo humano como tal y la clase. El Estado, ¿qué defiende todo eso? Entonces, mi pregunta es, en ese sentido, ¿cómo trabajas o cómo estás pensando el tema de clase? Porque creo que la plurinacionalidad del Estado, la interculturalidad pasa por ahí. Es decir, es un problema político o esencialmente político, porque es decir, lo otro se convierte en idealismo y seguimos en eso. Entonces, me gustaría, digamos, que se discutiera eso. Vamos a las dos preguntas. Hernán. Nunca agradezco paisina de una vez que se marca la gran medicinal que hay política manta se le junta que se nota la medicina ya que una manta se necesita
China nunca hay política lingüística de manta ganaga machina malpipis kichwata kima pikunawams kichwata kimaita ushanchi kimana kanchi chay rumio machina zu chay mana chayta rurashun kashpaka chay kichwata La última pregunta. Mi nombre es Kichota Rimasa, mas tenho carga, Yuya, Piscami, tenho capunda na animata Kichota Yacharkan, Sinaka Yuka, Supunjabi, Yuyarkani, Imatakani, y Chaipi, Yuyarkani, Pitakani, mestizo Nishka. Chaykanyuka chayhipaka rirkani kichwata yachangapa nachu hamutangapa chayhipaka ñuka rikushkani que imashina nachu sociedad pican interculturalidad nachu porque ñuka na kichwata rimashpa intercultural kan mismo nachu Kichwata rimashpa ñuka nini, ¿no? Intercultural pachican, ¿no? Porque rimani, ¿no? Chayka mastimi ñuka rirkani tinkunakuypi shukupi kichwata rimangapa chaypi kunan kichwata yachachini shinapas chaypi rikushkani que Mishukunaka o los mestizos Mishka, Shuyu Yaita Chari, na Munajo o si Muna, pero Ashabuta, Chaika Nyuka Yashkani, que Chai Pinachu, Ashtaman Kichota Rimangapa, Runa Yaita Yanakan, Chaika, imagina Chai Nyanta Shinashun Mashiu. Chaymika Tapos. Una yuyaita charina kan. Chay gato runa. Voy a ir manda kan y si no me allí funciona de mano. Runa yuyaita charin, yuya runa shunguta charin. Nacho, ya, bueno. A ver, clase social. Clase social. Muy buena pregunta. Bien, compañeros, todo. Primero, el Galo Ramón, hace años, cuando escribió sobre interculturalidad, habló pues de que las organizaciones indígenas habían adoptado un concepto viejo con nuevos significados. ¿Cuál es ese concepto viejo? Pues la idea de nación, nacionalidad, y toda construcción nacional, donde quiera que uno vea, pues, históricamente, la construcción nacional pues implica imaginar una comunidad homogénea, sin fricciones, ¿cierto? Entonces ahí pues no se discute las cuestiones de clase que existen pues ha existido en todo el proyecto nacional. No se discute las dominaciones de género y pues todo tipo de dominación que existe en esa comunidad que quiere expresarse pues como monolítica, homogénea, etc. Más allá, digamos, todas las desigualdades son echadas hacia adelante pues para resolver una vez que nos hayamos formado pues como comunidad nacional vinculada a un Estado. Y por eso pues este es un concepto viejo que en nuestro caso pues juega a lo mismo, ¿cierto? Entonces, desde las organizaciones indígenas sobre todo pues es casi prohibitivo hablar de la existencia de clases sociales dentro de los propios pueblos indígenas. Hay clases sociales, ¿qué es lo que le lleva a la chica Karina Chango pues a esa candidatura? ¿No es cierto? No es solo que
bonita, ¿no? De hecho, ella estuvo pues, este certamen de belleza, de albato y todo, ¿no? Hay un enorme poder económico detrás de ella y pues clases sociales indígenas claramente establecidas por lo menos en su contexto concreto. No hemos hablado del poder económico de los comerciantes de Chimborazo en Guayaquil, ¿cierto? O quizás aquí en Quito, o de muchos potentados que hay allá en Otavalo, ¿no es cierto? Pachaco, ¿ya? No estamos hablando de esas cosas, ¿no es cierto? Tampoco estamos hablando de suerte pues de élites indígenas constituidas claramente pues al interior de las organizaciones indígenas. Yo me atrevería a decir pues que necesitamos desarrollar un pensamiento disidente en relación a nuestras propias organizaciones, porque necesitamos establecer una crítica al establishment establecido por el poder indígena asociado a las organizaciones. Pues hay una élite indígena que está manejando ahorita pues la educación bilingüe, la secretaría, todas esas cosas, ¿no es cierto? Son grupos cerrados, ¿no es cierto? Entonces pues hay esa situación pues dentro del propio mundo de las nacionalidades. Y qué decir pues cuando pensamos en relación pues a la sociedad más amplia. Y es una categoría pues que necesitamos reflexionar pues en su complejidad económica y también pues en su complejidad, digamos, interétnica, para llamar de alguna manera, ¿no? Porque esos poderes económicos pues de los indígenas no son aislados, ¿no? Pues están articulados a una una estructura económica pues que va más allá del indígena, que tiene que ver pues con las dinámicas económicas de los países, ¿no? Y bueno, pues entonces necesitamos pensar esto porque pues eso nos da ciertas luces pues como para ir abriendo caminos pues más allá de los privilegios. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó digamos el programa de becas del gobierno anterior? El programa de becas que puso en el exterior como a 20.000 personas. ¿Quién favoreció esas becas? ¿Cierto? Habíamos hablado mucho de estas cosas, porque yo estaba en un momento pues en el gobierno, tenía conexión con el gobierno. Bueno, si es que ahí todo era el gobierno, ¿no? Pero entonces, para ir al extranjero, pues uno necesita saber una lengua extranjera. Inglés, una lengua indoeuropea. ¿Quiénes saben hablar una lengua indoeuropea? Pues las clases medias altas, ¿cierto? Se van al liceo de la Comunidad, Colegio de América Latina, Cotopaxi, mucha gente sabe hablar. No es que la competencia es una cosa maravillosa, ¿cierto? Es que ahí va el que sabe. Mentira, hay mucha gente, hijos de pobres que se graduaron pues de universidades, de colegios de provincia, pues que nunca tuvo la oportunidad de aprender inglés. Como en mi propio caso, pues yo me fui sin saber decir no, o sea, ahí la gente de migración intentó hablar en español para comunicarse conmigo. Pero esas cosas pasan así. Hay unos pocos indígenas que han ido en ese grupo, pero son indígenas de élite. ¿Cierto? En San Pancho tuvieron comunidades y pudieron aprender inglés y todo lo que están afuera. Pero bueno, 20.000 será 5, 10, no sé cómo será. Entonces, esa división en clases sociales, tanto intra como inter, digamos así, pues establece pues como caminos de privilegios y pues de consolidación de jerarquías sociales, políticas y económicas dentro de nuestro propio mundo, que necesitan ser consideradas, que necesitan estar en un poco de atención, pues, y en términos pues no solo de cuestionar, sino de buscar alternativas para los jóvenes que no tienen pues esas posibilidades. Pero es ese pues un tema que necesitamos reflexionar nosotros mismos, que necesitamos desacralizar, ¿ya? Aunque eso implique desacralizar también la idea de la nacionalidad, de la plurinacionalidad y todo, pues en nombre de esa unidad monolítica que necesitamos ahora. Y necesitamos igual pues ciertas cosas de clases, como la dominación patriarcal dentro de nuestras propias comunidades,
entre nosotros mismos, ¿no? Que son cosas pues que son procesos de liberación, si se puede llamar así, que tienen que ir de la mano. Bueno, entonces eso, pues, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hacemos pues para hablar dicho? ¿No es cierto? Entonces yo creo que en este caso, pues, voy a decir en español porque necesito decir algo. ¿Ya? No necesitamos, o pues si nos vamos a extremos, es muy complicado, ¿cierto? Comencé hablando o en algún momento hablé pues de estas dicotomías, ¿no es cierto?, entre Occidente y los Andes, entre Occidente y nosotros, ¿no es cierto? Entonces, si llevamos a un extremo, de decir, pues, o sea, pues, necesitamos un shungo runa para aprender la cultura, algunas cosas así. Entonces, pues, es como que hay alguna esencia en la cultura. Necesitamos una esencia especial para aprender la lengua. Y si no tenemos esa esencia especial, no podemos. Es cierto. El mismo compa está diciendo, yo era como mestizo, después aprendí, no sé qué, no sé qué. Entonces, en vez de ese runa y huye, ¿no es cierto? Yo siempre pienso pues, en esta idea de empatía. La empatía, ¿no es cierto? De empatía, pues, que es como una condición, ¿no es cierto?, que lleva pues, a atender puentes afectivos, como ese otro indígena, ¿no es cierto? Oye, yo quisiera aprender tu lengua para comunicarme contigo, ¿no? ¿Ya? O sea, más allá pues, de esta cuestión de conocimiento y cosas así, ¿no? Una cuestión de empatía, ¿ya? Que induce, pues, que lleva, que abre la sensibilidad, pero también pues, una actitud de esfuerzo para aprender lo que dicen otros, ¿no? No creo que hay que ir pues, a estos otros extremos, y a veces pues, es la preocupación que yo tengo con ningún agui que yo creo que va pues, a un radicalismo, ¿no es cierto? Que a mí me parece pues, complejo, ¿no? de pensar pues, en esta situación histórica de ahora, digamos, ¿no? Yo he visto pues estas políticas de unificación y cosas así, pues a mí sí me parece extraño, cosas, ¿no? O haciendo derivaciones de, como es una forma de etimología popular que se llama derivaciones como aventuradas, ¿no? No sé. Taubalpa, no viene, quiere decir tierra, algo así, ¿no? No sé, yo creo que hay que ser serios en estas cosas, ¿cierto? Hay que ser muy serios, hay que trabajar en nuestra cultura. Yo creo que hace falta siempre una dimensión espiritual a la reflexión, no solo pues, de intelectuales, de académicos, de investigadores indígenas, de todos. Yo creo que falta pues, una dimensión espiritual, afectiva, lo que escribimos, cosas así, pero pues, no podemos renunciar a la posibilidad de pensar, ¿cierto? De pensar, de lo que sea, pero necesitamos pensar para entender nuestras realidades, nuestras relaciones, nuestro entorno y sobre todo el mundo de hoy, porque pues no estamos fuera del Occidente, no hay un afuera. Si no hay un afuera, estamos condicionados, estamos dentro de ese mundo, y pues dentro de ese mundo es que tenemos que batallar para ganar espacios propios. El Occidente no es, pues, no es tampoco como diríamos, no es una homogeneidad cultural perversa, por cierto, hay tendencias distintas dentro del Occidente que han sido subalternizadas y visibilizadas por esta tendencia neoliberal basada en el capital y todo, ¿no? Pero hay esfuerzos para pensar una cultura distinta. Ya quiero mencionar pues, un nombre, por ejemplo, Bernard Stiegler, un loco filósofo francés con una vida impresionante, sorprendente, cosas así, ¿no? Que en este momento puede estar pensando la idea de economía. ¿Cómo le está pensando la economía? Pues a partir del concepto de cuidarse unos a otros. Entonces, pues tiene toda una genealogía del concepto interesante, ¿no? Y que le lleva a definir el concepto de economía no como administración, business, hacer plata, no, sino como esa actitud de cuidarse unos a otros, ¿ya? Y a mí me parece genial, ¿no? Porque eso se encuentra con la minga, con el concepto de minga. O sea, minga, pues, cierto, que sabe quicho, pues no es el trabajo colectivo que vemos, ¿cierto? El trabajo colectivo, esa es como la pantalla que vemos, pero la esencia, digamos así, del concepto de minga es, pues, cuidarse, cuidar, ¿no es cierto? O sea, minga chivo, cada otra cosa.
Cuando uno llega a la casa de alguien en Imbabura, ¿cómo se dice? Minca chivo, y así se dice. ¿Qué se está diciendo? Oiga, aceptado, muy bien. Y por eso cuando uno llega a la casa de la Pachá, pues se le espera, ¿verdad? De comer, ¿verdad? De beber y todo, pues, ¿sí me entiende bien? Porque ella me está cuidando, se hace cargo de mí. Sí, ese es el concepto de Minca. ¿Por qué no dialogar con Bernard Stieg? ¿Por qué? ¿No es cierto? O sea, necesitamos crear conexiones, empatías, sintonía pues, con un mundo que ya no está más pues, en el borde de nuestra comunidad. Estamos mucho más allá de nosotros, ¿no es cierto? Vivimos pues este mundo pues, que alguien definió como la aldea global. Y ahora pues por todos los medios pues tenemos muchas posibilidades de conexión. Entonces, no vale pues esa organización de lo otro, pues sino de una manera selectiva, ¿no es cierto? Pues esas tendencias, ¿no es cierto? Pues esa tendencia infinita, por ejemplo, que plantea pues el mercado de establecer pues una seducción por tener más cosas, ¿no es cierto? Necesitamos un ámbito de ciertas cosas que nos sirven para vivir, pues no, y ya está, ¿ya? Pero pues el neoliberalismo pues se basa pues en la explotación de unos sobre otros, pues de la acumulación infinita de fortuna. ¿No es cierto? No importa a quién tenemos que atropellar ni cómo tenemos que hacer para acumular fortuna, pues que no tiene límites, es así, ¿no? Si tengo un carro del año, pues no, el próximo quiero uno deportivo de 200.000, no es que quiero uno de 3 millones porque tiene el volante de oro. ¿Para qué nos sirven esas cosas? ¿No es cierto? Bueno, entonces, hay tantas cosas que reflexionar, pues, pero pues, les agradezco por escucharme, por la paciencia, porque estoy hablando mucho. Bueno, Armando nos ha hecho este llamamiento a reflexionar sobre dos conceptos complejos de interculturalidad y de plurinacionalidad en varias escalas de dimensión, conceptos que tienen muchas aristas, y él ha puesto como un eje central para trabajar de eso, para buscar superar todos estos problemas, la politización de las comunidades. Creo que ahí está la clave que nos plantea Armando, y también, digamos, la posibilidad de ir más allá de lo que se ha dicho. Yo quisiera manifestarles que en este esfuerzo de la interculturalidad, las universidades también estamos trabajando en lo que se llama el Inti-Raymi de las universidades. Ahora la Universidad Salesiana está encargada de la organización, vamos a hacer sede, es traer toda esa vivencia simbólica de las comunidades a la ciudad. Y el viernes 21 de junio vamos a hacer este Inti-Raymi de las universidades, y de allá les invitamos cordialmente. Muchas gracias por asistir a este conversatorio.